igual. Saludos, Ale. Gracias. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a empezar la clase. Habíamos visto la clase pasada, espacios vectoriales, yo no sé si se acuerdan, que poníamos B más K punto, donde B era el conjunto de vectores, más era una ley de composición interna, que era la que operaba entre vectores. Este K es el cuerpo de escalares que para nosotros eran los reales o los complejos. Nosotros vamos a trabajar con esto. Hay otros cuerpos de escalares. No sé, digo, por ejemplo, los números binarios, que es un cuerpo formado por solo dos números, el 0 y el 1, pero que yo puedo multiplicarlos, sumarlos, tienen varias propiedades, se llaman cuerpos finitos. También es un cuerpo. Nosotros no vamos a ver todas esas otras cosas, solamente vamos a trabajar con dos cuerpos que ustedes conocen muy bien, que es el cuerpo de los reales y el cuerpo de los complejos, que no es otra cosa que un conjunto de números con operaciones que ustedes conocen con todas sus propiedades. Y bueno, y esta operación punto, no sé si se va entendiendo, esta operación punto es la que opera, es la ley de composición externa, que opera entre los escalares y los vectores. Esto era el espacio vectorial, Y habíamos puesto como ejemplo, qué sé yo, el R a la N más R punto, como el más común, el que ustedes conocían, las n-uplas de reales, y el conjunto de escalares eran los reales, el cuerpo eran los reales con la suma usual y el producto usual. Bueno, y así muchos ejemplos. Lo que vamos a ver hoy es subespacios vectoriales. Subespacios vectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrar dentro del gran conjunto de los espacios vectoriales, por ejemplo, este es el conjunto de vectores B, ¿no? Acá están todos los vectores que es del espacio vectorial que estemos trabajando, los vectores, que pueden ser polinomios, como habíamos dicho, o matrices, o vectores de R3, bueno, vectores. Voy a pensar en un subespacio, primero en un subconjunto. Si este subconjunto, solito él, con todos sus vectores, pero solo ellos, también forma espacio vectorial, entonces a este subconjunto de vectores que está incluido en un conjunto que forma espacio vectorial, se lo llama subespacio. Digamos entonces, sea, para definición, ¿no? B, vamos a poner así, K espacio vectorial. K espacio vectorial, o sea, un espacio vectorial en el cuerpo K. Y sea S incluido o igual en B. O sea, es un S es en principio un subconjunto de B. Entonces, si S forma espacio vectorial con las mismas operaciones, pongo todo para que les quede, pero con las mismas operaciones definidas en B, es decir, yo acá tengo, por ejemplo, el vector B1 y tengo el vector B2. Son dos vectores de B, pero que también están en S.
cuando yo lo sume con la suma que yo había definido en B, el vector B1 más B2 tiene que caer adentro, no puede pasar que caiga afuera, que yo sume B1 más B2 y me caiga adentro. Esto no puede, afuera digo. Cualquiera sean los vectores que están en S cuando yo los sume, tienen que caer adentro. Después, si yo hiciera, no sé, el A2 por B2, también tiene que caer adentro. Es decir, tiene que ser en sí mismo el subespacio S, un subespacio, el subconjunto S tiene que formar subespacio con las mismas dos operaciones, ¿eh? Por ejemplo, si B era B más K punto, entonces tiene que S formar un espacio vectorial S más K punto, con el mismo más, con el mismo punto y con el mismo K. Si S forma espacio vectorial con las mismas operaciones definidas en B, esto es un subespacio de B. ¿Eh? Entonces, S incluido en B, vamos a decir S no vacío. No puede ser un conjunto que no tenga ningún elemento. ¿Eh? Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, voy a definir cuál es el subconjunto primero. ¿Qué vectores de todo el conjunto me interesan? Y luego voy a ver si esos, solo esos, forman espacio vectorial. Entonces, para eso tendría que probar las leyes de composición interna, es decir, agarrar cualquier vector B1, cualquier vector B2, sumarlos y ver que efectivamente me caigan adentro. Porque si no, si fuera otro, cuando compartes la pantalla, a ver, me dice notificación nuevo, perdón chicos, que voy a ver que debe haber alguien que quiere entrar. No, porque me dice que hay una notificación nueva. Bueno, no importa. Si alguien quiere entrar ahora, voy a poder admitirlo, pero me tienen que avisar porque no lo veo. Bueno, entonces, tengo que ver si cuando agarre cualquier B1 con cualquier B2, B1 más B2, efectivamente cae adentro del subconjunto. Y luego cuando agarre cualquier alfa, cuando lo multiplique a ese alfa por cualquier B2 o por cualquier B, también caiga adentro. Eso para empezar, que las dos leyes de composición interna y externa se cumplan dentro de ese. Y además tengo que probar que estén todas las demás propiedades, que sea conmutativa, que sea asociativa, que exista elemento neutro. Pero ¿qué pasa? Si yo pruebo que el elemento neutro de B está acá dentro, si el nulo de B está acá dentro, ya le pruebo que dos cosas, que no es vacío, porque ya hay un elemento que está, ya probé que no es vacío, y además ya probé que tiene elemento neutro el conjunto S, porque es las mismas operaciones que se dan en B, para todo B, y como los vectores que van a estar en S también estaban en B, el elemento neutro de B también va a ser el neutro para los de S, que son los de B también. Entonces, si yo le pruebo que, vamos a poner teorema, porque esto va a ser un teorema que no voy a demostrar porque es bastante obvio. Si pruebo, primer cosa, que el 0B, que es el nulo de B, pertenezca a S, ya probé que no es vacío, primer cosa, buenísima, y además ya probé que el neutro o el nulo de B, que S tiene nulo, porque va a ser el mismo que el de B. Y luego, si pruebo la ley de composición interna, es decir, si digo, para todos B1, B2, que pertenecen a S, se cumple que el nulo, la suma, digo, B1 más B2 pertenece a S, y también pruebo que para todo, también pruebo que para todo elemento del cuerpo y para todo vector del conjunto
cuando yo haga el producto alfa por B pertenece a S, es decir, cuando yo pruebe que puedo operar adentro de S sin que se me vayan las sumas ni los productos se me vayan de S, cuando veo que puedo operar, ya voy a poder asegurar que es un subespacio. Porque fíjense, para empezar digo, S está incluido en B, y yo sé que B era un espacio vectorial. Es decir, que todos los vectores que estaban en B, cuando yo los operaba con la suma, era conmutativa, era asociativa, bueno, tenía un elemento neutro. Entonces, si se cumplía para todos los de B, se está cumpliendo en particular para los de S, que también son elementos de B. Entonces, siempre que yo pruebe que hay un subconjunto de algo que yo sé que es espacio vectorial y cumpla estas tres cosas, entonces S es subespacio vectorial de B. ¿Se entiende el por qué no hay una demostración formal para hacer? Porque es lógico. Tiene elemento neutro, no es vacío. Se cumple que al sumar 2 me cae siempre adentro, que al multiplicar cualquier escalar, infinitos, por B, cae adentro. Entonces quiere decir que, como los que estoy operando efectivamente son vectores de un espacio vectorial que cumplen con todas las propiedades, si es cerrado dentro de ese conjunto, es espacio vectorial. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, voy a decir que el conjunto de vectores B sea R3, es decir, todo el espacio de R3. Y entonces voy a decir que voy a tener un subconjunto que van a tener los vectores x1, x2, x3, ¿no? Que están en R3 para asegurar que tanto x1 como x2 como x3 son vectores de R3, tales que, por ejemplo, x1 menos x3 me tiene que dar 0. Y entonces la pregunta es, me voy a preguntar, ¿es un subespacio vectorial? Vectorial de B, o sea, ¿es subespacio? Y entonces, bueno, primero vamos a mirar a ver qué quiere decir esto, ya que está, vamos a hacer uno, que ya que es algo que se puede graficar, porque estamos en R3, lo puedo graficar, ya si fuera R4 no puedo, ya si fuera polinomios no puedo, o sea, este gráfico es nada más un caso particular que puedo, porque estoy en R3, o sea, no es que siempre tienen que pensar en el gráfico, pero siempre los gráficos me ayudan a pensar, ¿no? Entonces yo sé que ese son, dentro de R3, un plano, ¿no? El plano x1 igual a x3. Es decir, es un plano, yo voy a poner algo más o menos, supongan que sea este, ¿no? También, por supuesto, que para allá, pero yo lo pongo este tramo, o sea, es infinito. Yo pongo solo este pedazo para, ¿no? O sea, todos los vectores que estén aquí son los de S. Y entonces fíjense, para empezar, el nulo está. Después de probarlo bien, pero ya me doy cuenta que si es todo este plano, ¿no? Acá sigue. Tiki tiki, no lo quiero hacer completo porque si no, pero es todo este plano. Porque si no, bueno, en realidad sí, vamos a hacerlo completo, porque si no va a parecer que está atrás. Y no está atrás, está acá. Bueno, todo este plano. Por lo pronto, el 0 veo, el 0 de R3, que es el 0, 0, 0, veo que está. Y después, ¿qué pasa si yo sumara dos vectores de acá? Por ejemplo, este U está en el plano, ¿no? Que se me viene para adelante el plano. Y este B también está acá. Si yo sumo U más B, el resultado, ¿no? U más B, como sumamos vectores. Este U lo pongo a continuación, para hacerlo gráficamente, lo pongo a continuación.
de U, de B digo. Y entonces ahora, no sé, vamos a ponerlo con otro color, desde acá hasta acá, este es el vector U más B. Ya estamos viendo que si B está en S, U está en S, este que es la suma, también no se me va a ir ni para atrás ni para adelante del plano, porque tanto B como U están en el plano, o sea, medio que ya me estoy dando cuenta que si B y U están en el plano, cualquier suma de ellos van a estar en el plano. Y lo mismo que es yo, si yo quisiera decir 2 veces U, bueno, si este es U, 2 veces U, también va a estar en el plano, porque tiene la misma dirección, está quedándose en el plano. Yo no sé si se nota, pero digo, es para darnos esta idea, ¿no? De que si yo sumo 2, no me puede ir para afuera, que sería irse para atrás del plano o para adelante, digo. Esa es la idea, pero nosotros lo vamos a hacer como corresponde. Primer cosa vamos a decir, el nulo de R3. Primero voy a decir, S está incluido en R3, que yo sé que R3 más R punto es espacio vectorial, esto lo sé. Ya lo tengo, ya los que habíamos dicho la semana pasada, que eran, ya sabemos que son, con la suma usual, el producto usual. Entonces, ¿cuál es el nulo del espacio vectorial? El 0, 0, 0, ¿no? Este, ¿pertenece a ese? Es lo primero que me tengo que preguntar. Y para saber si pertenece a ese, lo que tengo que hacer es venir y decir, bueno, ¿qué deben cumplir los vectores que están en ese? Esto, ¿no? Que x1 menos x3 me den 0. ¿Y cuál es x1? 0, este sería mi x1 y esto sería mi x2. Y entonces digo 0 menos 0. ¿Cuánto da? Bueno, 0. Ah, ok. Entonces se cumple la condición. Quiere decir que este vector, el 0, 0, 0, está cumpliendo la condición que le están pidiendo para estar en ese. Entonces digo, el 0, 0, 0 pertenece a esa, a ese. Primer cosa, ya tengo la primera probada. La segunda, voy a agarrar cualquier vector de ese, un genérico, pero que yo sé, ¿no? Voy a llamar B, va a ser el x1, x2, x3, y yo sé que pertenece a ese. ¿Eso qué me está diciendo? Que x1 menos x3 vale 0. No sé cuál es, podría que sea ser el nulo, cualquiera, ¿no? Pero yo sé que está en ese, o sea que se cumple esto. Y después voy a agarrar un u, por ejemplo, que sea el i1, i2, i3, y voy a decir que pertenece a ese. Entonces me va a quedar que I1 menos I3, esto lo sé, está en ese. Muy bien. Y entonces ahora voy a decir, bueno, cuando yo sume U más B, lo voy a hacer acá abajo, cuando haga U más B, mi pregunta es, ¿pertenecerá a ese? No lo sé, no lo sé. Entonces lo primero que voy a hacer es ver cuál es el vector U más B. Y luego voy a ver si se cumple la condición, ¿no? ¿Cuál es el U más B? Bueno, hago la cuenta que yo conozco de la operación suma, que yo conozco que es la del espacio vectorial, que el subespacio la hereda, digamos, ¿no? Entonces la suma era x1 más y1, x2 más y2, x3 más y3. Muy bien, este es el vector U más B. Y entonces para saber si está en ese, le tengo que probar la condición. La condición me decía que la primera componente menos la tercera me dé 0. Yo no sé cuánto me da por ahora, pero voy a decir, a ver, x1 más y1 menos x3 más y3. ¿Cuánto dará? La verdad es que no lo sé, pero entonces lo que voy a hacer es hacer cuentas acá. Es decir, lo que voy a hacer es, por lo pronto voy a sacar este paréntesis, voy a distribuir el menos, ¿no? Como el menos 1 a la suma. Estas son todas operaciones en los números reales, porque x1 y 1, x3 y 3 son números reales, y son operaciones de producto y de, bueno, en este caso solo de sumas y restas en reales. Entonces voy a hacer las propiedades que yo sé, que es esta distributiva del menos 1 que está multiplicando acá adelante,
Y después voy a aplicar la conmutativa, voy a cambiar el orden, y después asociativa, voy a decir esto es lo mismo que decir x1 menos x3 más y1 menos y3. O sea, apliqué muchas propiedades todas juntas, ¿no? x1 menos x3 más y1 menos y3. Y ahora digo, pero yo sabía que x1 menos x3 era 0, esto me lo decían porque b era un vector de S. Y yo sé que esto me da 0 porque era un vector de S. Entonces esto me da 0 más 0, que efectivamente es 0. Es decir, primer componente del U más B menos tercer componente del U más B me dio 0. Entonces esto me asegura que U más B está cumpliendo su condición, es decir, está en S. Muy bien, se cumplió la segunda condición. Y ahora voy a ver si se cumple la tercera. Voy a decir, Perdón, profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. O sea, entendí que x1 menos x3 es igual a 0, pero ¿de dónde salió eso? Ah, eso sale de que, fíjate, espera, que voy para arriba. Vos fíjate, B es un vector que está en S. Entonces, como está en S, tiene que cumplir la condición de S. Todos los vectores que están en S, en la primera menos la tercera me dan 0. Entonces, como B está en S, x1 menos x3 me da 0. Y U también está en S, entonces I1 menos I3 me dan S. Estos son como hipótesis. Yo planteo que estoy trabajando con dos vectores que no son cualquiera, que son vectores que están en S. Ah, Entonces, perfecto, era la condición del ejercicio. era la condición del ejercicio. Uno busca dos vectores que estén en el subespacio, no cualquiera, pero que tengan como condición estar en S. Entonces yo ni sé cuál es B, pero sé que su primera menos su tercera va a dar 0, porque si no, no hubiera estado en S. ¿Entendés? Sí, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, y ahora la tercera, que va a ser lo mismo. Voy a decir, sea K perteneciente a R. Y acá estoy diciendo que es cualquier K. Puede valer 0, puede valer menos 1000, puede valer cualquiera, porque los reales tienen infinitos, ¿no? Y B perteneciente a S. Es decir, que B es x1, x2, x3, tal que, bueno, como pertenece a S, tal que x1 menos x3 da 0. Muy bien. Y entonces ahora me voy a preguntar, me voy a preguntar, K por B, ¿pertenece a S? Acá recuerdo que estoy pensando para todo K y para todo B también, ¿no? Que pertenezca a S. Digamos, esto, cuando yo puse C acá, ya estoy diciendo que todos, pero me estoy acordando que es esto. Y entonces lo primero que voy a hacer es ver cuál es el vector K por B, con esa operación que yo conozco, que es que K entra en cada una de las componentes del vector B. Me queda KX1, KX2, KX3. Y entonces digo, este vector pertenece a ese, y bueno, ¿qué tengo que pedirle? Tengo que ver su primer componente menos su tercer componente, ¿cuánto vale esa cuenta? Si esa cuenta me da 0, es porque K por B pertenece a S, si no, no. A ver, voy a decir, K por X1 menos K por X3. ¿Cuánto me dará? Y bueno, acá voy a hacer cuentas, digo, esto es K por X1 menos X3. Pero yo sé que esto vale 0. ¿Por qué? Porque yo sé que B pertenece a S. Entonces K, cualquiera sea él, por el número 0, me da 0. Esto para todo K, ¿no es cierto? Entonces, acá estoy diciendo que efectivamente el vector K por B cumple que su primer componente menos su tercer componente me da 0, entonces pertenece a S. Muy bien, se cumplieron las tres condiciones
esto me está queriendo decir que entonces S es subespacio de R3, en este caso que era el espacio vectorial. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, señorita profesora. No, mentira, no tienen que poner señorita profesora. Pero sí, sí, sí. Y el que no, me dice no. Muy bien. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, que es bastante más feo porque es de polinomios. Vamos a poner uno de polinomios. No quiero poner muchísimos porque no nos dan los tiempos, desgraciadamente, pero vamos a poner otro ejemplo. Ejemplo 2. Y vamos a decir, S, voy a decir que es un conjunto de polinomios que pertenecen a R, vamos a decir 2 en X. Esta primer parte ya me está diciendo que el espacio vectorial son los polinomios de grado menor o igual que 2. Eso lo voy a decir porque no lo habíamos visto en la clase pasada. Esto es polinomios con coeficientes reales por la R, de variable X por la X, de variable X, de grado menor o igual, de grado menor o igual a 2. Esto es importante porque si yo hubiera dicho que R2 de X son todos los polinomios de grado 2, estaríamos en problemas. Les dejo para que ustedes lo piensen, porque si yo sumase dos polinomios de grado 2, cuyos coeficientes cuadráticos son opuestos, cuando lo sume, me va a quedar uno de grado 1. Entonces, si yo hubiera dicho que R2 de X son los polinomios de grado 2, solo los de grado 2, no hubiera sido espacio vectorial, porque al sumar cualquiera 2, podría haberme quedado uno que no esté ahí adentro. Por eso decimos grado menor o igual a 2. ¿Se entiende? Después vamos a ver un poquito más esto. Bueno, entonces esta primera parte ya me... O más fácil, disculpe, ¿Cómo? el Es polinomio más nulo no fácil. es de grado cero. ¿Cómo, El cómo de polinomio vuelta? nulo. ¿Cómo, El cómo? polinomio nulo es de grado cero, no estaría incluido. Sí, no. Ah, incluso el polinomio No nulo no estaría está incluido y no sería incluido. espacio vectorial. Exactamente, exactamente, eso mejor. Pero igual ahí hay un errorcito pequeño que cometiste al decir que el polinomio nulo es de grado cero. Fíjate, si yo te digo este polinomio, esto es una cosa aparte, después la voy a borrar porque si no, el 2x más x cuadrado, no sé, más 1, dije cualquier cosa. ¿Qué grado tiene este? ¿Qué grado tiene? A ver, Grado 2. 2, muy bien. Si yo Está les perfecto, digo, sí. Si sería de grado cero, estaría elevado a la cero, sería exactamente, si yo 1. dijera No sería nulo. 1 menos x, este tiene grado 1, ¿no? 1. Entonces, parece una pavada, pero, entonces, y si yo dijera q, vamos a poner r de x es el 2. ¿Este qué grado tiene? 0, 0. ¿no? Porque sería, es como si fuera 2 por x a la 0. Entonces, ¿qué quiere decir que sea de grado 0? ¿No? Que el primer coeficiente no nulo tiene grado 0, x. Acá, el primer coeficiente no nulo tiene grado 1, ¿no? Esto es como si fuera x a la 1 y a esto lo puedo pensar como x a la 0. Y a este, el primer coeficiente no nulo, el mayor, perdón, coeficiente no nulo era el de grado 2. Y entonces si yo dijera, no sé, s de x igual a 0, ¿cuál es el primer coeficiente no nulo? Ninguno, no hay. Entonces acá hay dos observaciones. Yo siempre dije que no, acá lo pongo así, voy a decir,
P de X igual a 0 para todo X, esto que es lo que llamamos polinomio nulo, que también lo podemos poner así, 0 de R en X, ¿no? El polinomio nulo, así. Yo siempre dije que no tiene grado, y lo digo yo y muchos libros, ¿no? No tiene grado. Pero en el apunte dice, y es lo que vamos a tomar, después voy a borrar el no tiene grado, dice que es de grado menos infinito. Muy complejo para pensar, pero bueno, no importa. Grado menos infinito. Ay, gado puse, bueno, no importa. No importa, no se compliquen porque esto es una cosa bastante rara para pensar, ¿no? Que tiene grado menos infinito. No importa, no se compliquen. Lo importante es que no tiene grado cero, porque los que tienen grado cero son los que son los polinomios constantes. Eso es importante. El polinomio nulo, que nosotros lo ponemos así, que sería esto también. Podríamos acá continuar, decir para todo X. Bueno, es lo que se llama polinomio nulo, ¿no? Porque vale cero, si yo lo tuviera que graficar, el polinomio nulo es aquel polinomio que para todas las X vale cero. Si esto es X y esto es I igual P de X, para todas las X vale cero, ¿no? En todas. Estoy poniendo algunos puntitos, pero en realidad es en todos. Este es el polinomio I igual a 0, que es lo mismo que decir P de X igual a 0. Estos puntitos vamos a decir que son los puntitos. 0, X, cualquier puntito es X, 0, es decir, Y es 0, P de X es 0, y esto en todos los X, ¿no? Entonces, eso es el polinomio nulo, no hay que asustarse, no tiene grado. Entonces, como bien me dijo no sé quién, porque no mire cómo se llamaba, yo podría haber dicho ya que todos los polinomios de grado igual a 2 no forman espacio vectorial porque no está el nulo. Y en estos de grado menor o igual que 2 tengo que agregarle más el polinomio nulo. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el polinomio nulo no tiene grado, entonces el de grado menor o igual a 2 no me serviría. Pero si en cambio digo, como vamos a hacer ahora siempre, que es de grado menos infinito, perfecto, me alcanzaba con decir de grado menor o igual a 2. Pero, bueno, son las dos maneras. Antes decíamos, todos los polinomios son nombres, no se preocupen, es decir, están todos los de grado menor o igual a 2 y además el polinomio nulo, si pienso que el polinomio nulo no tiene grado. Si pienso que el polinomio nulo es un polinomio de grado menos infinito, listo, ya está, porque es de menos infinito es más chico que 2, listo. Esto como cada uno lo quiera ver. Bueno, entonces, la primera parte puse S igual P perteneciente a R2 de X, esto quiere decir dónde están viviendo el subespacio S, en qué espacio. Pero ahora voy a decir no todos, sino aquellos que cuando yo los ponga en 0, me den 0. Y que cuando su derivada la ponga en 0, también me da 0. O sea, no todos los polinomios de grado menor o igual que 2, sino solo los que cumplan esas dos cosas. Y entonces vamos a empezar vamos a ver la demostración. Primero, el nulo de R2 de X, que era el polinomio nulo, ¿pertenece al conjunto? Es mi pregunta. Y voy a decir sí, porque yo sé que el polinomio P, tal que P de X es igual a 0 para todo X, este es el polinomio nulo, yo sé que P en 0 vale 0, perfecto, porque vale 0 para todos. Y P', y sí, si P
de X es 0, P' es 0. Entonces, esto me está diciendo que efectivamente el nulo, que es esto, el nulo pertenece a S, o sea, muy bien, primer condición se probó. La segunda, voy a decir, tomo un P que pertenece a S, es decir, esto me dice que P en 0 vale 0, y P', no sé cuál es, ¿no? Vale 0, pero son polinomios de grado menor o igual que 2, y que además cumplen con esto. Entonces sé que le cumplen estas cosas. Y Q también voy a decir que pertenece a S. O sea que también sé que además de ser de grado 2, Q en 0 vale 0 y Q' en 0 vale 0. Muy bien. Y entonces ahora me pregunto, ¿el polinomio P más Q pertenece a S? Y entonces tengo que ver cuál es el polinomio P más Q primero. Y yo voy a decir, el polinomio P más Q es tal que P más Q en cualquier X me da el valor de P en ese X más el valor de Q en ese X. ¿No es cierto? Y entonces ahora que ya sé cuál es el polinomio P más Q, diré, bueno, ¿cuánto vale P más Q en 0? P más Q en 0. Y bueno, esto va a ser P en 0 más Q en 0, ¿no es cierto? Pero yo sé que P en 0 es 0 y que Q en 0 es 0. Ah, buenísimo. Entonces ya está cumpliendo la primera cosa. P más Q en 0 me está dando 0. Y ahora digo P más Q prima. Si acá P más Q en X es esto, yo sé que P más Q prima en X es P' en X más Q' en X, ¿no es cierto? Por la propiedad de la derivada de la suma, porque P más Q es PX más QX. Entonces P más Q prima es esto primo, digamos, y esta prima será P' más Q'. Entonces P' en cualquier X es P' en 0 más, es decir, P' en 0 más Q' en 0. Y esto es 0 más 0, que da 0. Entonces se me cumplieron las dos cosas que le estaba pidiendo. Entonces esto me dice que el polinomio P más Q efectivamente pertenece a S. Y ahora lo mismo para el polinomio, la tercera me toca, o sea, lo que me toca hacer es decir, sea K perteneciente a reales, porque yo sé que son los polinomios están en cuerpo real, ¿no? Coeficientes reales. Sea K perteneciente a R y P perteneciente a S. Yo ya sé que entonces P en 0 vale 0 y que P' en 0 vale 0. Entonces me pregunto, K por P, ¿pertenece a S? Esto es lo que me pregunto. Entonces lo primero que hago es armar cuál es KP. Pero yo sé que KP es aquel tal que KP en X sea K por el valor de P en X. Bueno, yo ya sé cuál es el KP, que lo tengo que calcular de esta manera para cada X. Entonces voy a decir, bueno, a ver cuánto vale el polinomio KP en 0. Y es K por el P en 0. Pero bueno, yo sé que P en 0 es 0, o sea que me queda K por 0. Y yo sé que esto es 0 para todo K, ¿no es cierto? Número real, porque cualquier real por 0 es 0, muy bien. Y ahora la otra. Y la otra lo mismo, si KP en X es K por P en X, entonces la derivada de este polinomio es lo mismo que la derivada de esto, ¿no? K, porque es una constante, por la derivada de X. Y entonces voy a decir KP derivado en 0 es
K, ¿no? Porque esto lo sé para cualquier X, en particular le pongo el valor 0. Es K por P' en 0. Entonces, K por, bueno, yo sabía que esto valía 0, K por 0, 0 para todo K. Perfecto. Esto entonces me dice que el polinomio Kp pertenece a S. Como le probé las tres cosas, puedo asegurar que entonces S es subespacio. ¿De quién? Del del espacio vectorial R2X. Muy bien, ¿vamos bien, chicos y chicas? ¿Sí? ¿Quieren hacerme alguna pregunta antes de seguir? Muy bien, muchas gracias por contestar, porque así ya algo voy viendo de que están. ¿Me quieren preguntar algo? ¿No? Bueno, sigamos, entonces. Sigamos con otro ejercicio que me va a ayudar a ver algunas cositas más. El tercer ejemplo lo voy a poner a propósito para decir, para definir algo que se va a llamar subespacio generado. Pero bueno, vamos a combinación lineal en principio. Vamos a ver lo siguiente. Voy a decir, S es vectores B, vamos a ponerlo así, pertenecientes a R3, tales que B lo puedo escribir como alfa por el 1, 1, 0, más beta por el 0 menos 1, 0. Para todo alfa, beta reales. Es decir, ya estoy sabiendo algunas cosas. Que este subespacio S está incluido, en principio no sé si es igual, no sé, pero sé que está incluido en R3. Y yo sé que R3 con la operación suma, y si no me dicen siempre pienso, y no me lo van a decir, porque siempre vamos a trabajar con suma usual, producto usual, es un espacio vectorial. Y entonces tengo que ver si el vector nulo y la suma y todo se cumplen las tres condiciones, ¿no? O sea, si el vector nulo está en S, si la suma queda en S. Entonces, ¿qué quiere decir estar en S? Que existan alfas y betas, tales que el vector, por ejemplo, vamos a hacer una preguntita, les voy a preguntar esto. El 2, 1, 4, ¿pertenece a S? ¿Cómo hago para saber? Antes era muy fácil, ¿no? Cuando yo ponía el ejemplo, el primero, que eran los que x1 menos x3 era 0. Este ejemplito. ¿Yo qué hacía? Yo les decía, por ejemplo, el 2, 0, menos 2. O el 2, 0, 2. ¿Pertenece? No lo hice porque me parecía muy sencillito. El 2, 0, 2, y lo habíamos visto más o menos geométrico. ¿Pertenece a ese? ¿Qué me dicen? ¿El 202 pertenece a ese? ¿Sí o no? A este S. En ese caso sí. Sí, porque 2 menos 2 me da 0. Después si les dijera, en cambio, qué sé yo, el 1, 3, 1, ¿pertenece? En este caso era así, en este, ¿pertenece? Acá no hay un 0, hay un 3. Sí, Pero profe. también pertenece, porque el primero menos el tercero. Y en cambio, qué sé yo, voy a poner cualquier otra estupidez, si yo les dijera el 2, 1, 4, ¿pertenece a ese? No, profe. No, porque no cumplió la cuenta. Muy bien, esto era una cosa fácil de darse cuenta a simple vista. En cambio acá, ¿cómo hago para darme cuenta si pertenece a ese? Lo reemplazo en B y calculo alfa y beta. Exacto, tengo que ver si existen alfa y beta reales, que efectivamente a este lo pueda escribir de esta manera. Entonces, a ver, voy a hacerlo, voy a decir, a ver, 2, 1, 4. ¿Podrá ser igual a alfa
por el 1, 1, 0, más beta por el, ¿qué había puesto? Menos 1, 1, 1, 0, menos 0, menos 1, 0, digamos, ¿existirán alfa y beta? No, no se puede porque la tercera es 0 más 0. Exacto, ¿existen alfa y beta reales? Y no, igual sería un sistemita, en este caso lo puse a propósito muy fácil, es alfa, 2 igual a alfa, después 1 igual a alfa menos beta, y luego 4 igual a 0. Bueno, ya está, ya sé que no, porque tendría que haber un alfa y un beta que cumplan las tres cosas, y ya esta última me dice que no hay ningún alfa y beta que me cumplan las tres. ¿Se entiende? No existen alfa y beta que cumplan las tres ecuaciones. Porque si yo puedo decir que alfa vale 2 y que beta vale, no sé, ¿cuánto sería si alfa vale 2, que beta vale 1, ¿no? A ver, si esto es 2, sí. Que alfa valga 2 y que beta vale 1, ok, me cumple las dos primeras, pero no me cumple la tercera, porque la tercera no la cumplen para ningún alfa beta. Entonces no existen alfa y beta que cumplan las tres. Ecuaciones. Entonces, eso me está diciendo que el vector ese que puse ahí no pertenece a ese. Entonces, el 2, 1, 4 no pertenece a ese. Muy bien. ¿Se entiende? Bueno, esta sería la cuestión, digamos. Todo lo que están en B son aquellos, por ejemplo, si alfa valiera 1 y beta valiera 1, el 1, 0, 0 pertenece. Si alfa vale 4 y beta 1, digo cualquier pavada, ¿no? El 4, 3, 0 pertenece. Y así todos los que cumplan que haya un alfa y un beta que puestos acá me dan SB son los de S. Bueno, entonces ahora vamos a preguntarnos. S, ¿es subespacio vectorial S? Ya sabemos que es un subconjunto, ¿no? ¿Es subespacio vectorial? De R3, ya sé que son vectores de R3, entonces si es un subespacio es de R3. Muy bien, lo primero que tengo que ver es si, primero les puse así, el 0, 0, 0, ¿pertenece a S? Y bueno, tendré que ver si hay algún alfa y algún beta para que el 0, 0, 0 pertenezca, ¿no? A ver, ¿ustedes qué me dicen? Ya ni me Alfa y acuerdo. beta igual a 0. Exactamente. Me parece que era esto, dije cualquiera, no me acuerdo qué había puesto como primero, 1, 1, 0, sí. Exactamente, sí, porque si pongo sí, alfa igual a 0 y beta igual a 0, entonces esto quiere decir que efectivamente el 0, 0, 0 pertenece a S, porque pude encontrar un alfa y un beta que puestos acá me dan este 0. Muy bien. Ahora voy a ver, porque estoy haciendo porque es distinto a los anteriores, ¿no? Que antes le tenía que probar una ecuación que relacionaba sus componentes. En cambio ahora voy a decir, bueno, tengo un B que pertenece a S. ¿Eso qué quiere decir? Que existen, voy a decir, alfa 1 y beta 1 reales, tales que este B lo voy a escribir como alfa 1 por el 1, 1, 0, más beta 1 por el 0 menos 1, 0, o sea, existen. Y ahora voy a decir un U que también pertenezca a S. Yo no sé, pueden ser cualquiera. Voy a decir que existen un alfa 2 y un beta 2 reales, tales que a este U lo puedo escribir como alfa 1 por beta 1, alfa 1 por el 1, 0, 0, perdón, alfa 2 por el 1, 1, 0, más beta 2 por el 0 menos 1, 0. Según cuál sea B, será alfa 1 y beta 1, cuál sea U, será alfa 2 y beta 2, pero que van a existir seguro. Y entonces ahora mi pregunta es, ¿el U más B o B más U pertenece a S? Y entonces digo, bueno, voy a sumar el U más B a ver cuál es. El U más B es el vector
alfa 2 por 1, 1, 0, más beta 2 por 0 menos 1, 0, más, si quieren lo ponemos así entre corchetes, ¿no? Para decir que estoy sumando dos cosas, dos vectores, alfa 1 por 1, 1, 0, más beta 1 por 0 menos 1, 0. Muy bien. Pero ahora yo sé que existen todas las propiedades de los espacios vectoriales, y como U y B son vectores de un espacio vectorial, de R3, todavía no sé si de S, el U más B, pero yo sé que U y B de R3 son. Entonces puedo hacer la suma acá, alfa 2 por E, o si no, hacer, sí, no, lo que puedo hacer es primero la propiedad asociativa, es decir, desasociar todo esto y poner todo como un choclo. Y luego asociar distinto. Miren, estoy aplicando, no estoy aplicando otra cosa que las propiedades, ahora se las voy a mostrar, beta 2 más beta 1 por 0 menos 1, 0. Fíjense qué es lo que hice. Acá hice al revés de la distributiva del producto con respecto a la suma de escalares, que se cumplía, ¿se acuerdan? Entonces me quedaban el alfa 2 por el 1, 1, 0 y el alfa 1 por el 1, 1, 0. Acá lo mismo, y me quedaba el beta 2. Luego apliqué propiedad conmutativa porque cambié el orden, el alfa 1 por 1, 1, 0 lo mandé para adelante, y el beta 2 lo mandé para atrás, y luego reasocié, es decir, hice muchas propiedades juntas. Pero bueno, ahora yo sé que alfa 2 más alfa 1 es un número real, ¿no? Si existe alfa 2 y alfa 1, existe la suma y es real, y beta 2 más beta 1 es un número real. Si existe beta 2 y beta 1, existe la suma, y entonces quiere decir que al U más B lo pude escribir como pretendían, con algún alfa real por el 1, 1, 0, más algún beta real por el 0 menos 1, 0. Como lo pude escribir así, está en S. Muy bien. Bueno, y ahora la tercera. Voy a decir K perteneciente a R, B perteneciente a eso. Eso quiere decir que al B lo escribo como alfa 1 por el 1, 1, 0, más beta 1 por el 0 menos 1, 0, asegurando que alfa 1 y beta 1 son números reales sin ningún problema. Entonces me pregunto, K por B, ¿pertenece a S? Y bueno, entonces armo el vector K por B, que es K por todo esto, alfa 1 por el 1, 1, 0, más beta 1 por el 0 menos 1, 0. Y ahora, aplicando las propiedades que sé, llego a la conclusión que K por B, ¿no? Haciendo cuentas, es K alfa 1, ¿no? Como un escalar, por el 1, 1, 0, más K beta 1, no sé, no haría falta poner el paréntesis ahí, pero lo pongo a propósito, y sé que si K es real y alfa 1 es real, K por alfa 1 es un número real, K por beta 1 es un número real, entonces ya pude escribir al K por B como real por este vector más real por este otro, entonces K por B pertenece a S. Entonces me cumplió las tres condiciones, entonces S es subespacio vectorial. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Esto que hice de armar un vector con productos y sumas, de productos de escalar por vector y sumas entre vectores, es lo que se llama combinación lineal. Entonces vamos a definir combinación lineal de vectores. Bueno, ustedes van a tener más ejemplos de subespacios vectoriales, ¿eh? Yo puse también tienen otros en el episodio y tienen bastantes en el aula virtual resueltos por mí en general, ¿eh? O sea que yo puse algunos para que se entienda el concepto, ustedes siguen. Bueno, ¿qué quiere decir combinación lineal? Voy a decir, sea
sean B1, B2, Bn, vectores de B, vectores del espacio vectorial B. Entonces ahora vamos a trabajar todo con espacios vectoriales o subespacios. El espacio vectorial lo voy a llamar B sub K, porque esto me da la tranquilidad que me dice cuál es el conjunto y ya cuál es el cuerpo de escalares, que son K. Entonces, sean B1, B2, Bn, vectores del espacio vectorial. El vector B, que lo escribo como alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n por Bn con alfa i, vamos a decir directamente, perteneciente acá, este vector es, B, es combinación lineal, lo escribo así porque me da fiaca, de los vectores B1, B2, Bn. O sea que, en realidad lo que yo había dicho en el ejercicio anterior, es un nombre que le estoy poniendo, había dicho que el subespacio S eran todos los vectores que eran combinación lineal de estos dos. Así había llamado al conjunto S, que luego vi que era un subespacio. Esto me va a dar la pauta que un conjunto formado por combinaciones lineales de otros vectores es un subespacio. Después lo vamos a pensar bien. Esto por ahora es una definición, que todos los vectores que puedan escribirse de esta manera se llaman combinaciones lineales. Entonces, vamos a decir que ya habíamos puesto un ejemplo de cuando un vector era combinación lineal. Habíamos hecho varios acá, por eso no los vuelvo a hacer. Habíamos dicho que, por ejemplo, el 2, 1, 4 no era combinación lineal del 1, 1, 0 y del 0, menos 1, 0. Por eso no pertenecía a ese, porque en ese estaban todos los que eran combinación lineal. Y después, bueno, pusimos, por ejemplo, que el 0, 0, 0 sí. ¿Por qué? Porque era combinación lineal de estos dos. Había un alfa y un beta. O sea que así voy a armar cuando un vector es combinación lineal de otros. Vamos a hacer una cosa. No, todavía no. Pensaba ya poder hacer el Mentimeter, que es el juego. No, me va a faltar un poquito. Para poder así ya paramos un poquito y hacemos algo que trabajen ustedes. A ver, vamos a hacer una definición que es conjunto generado o subespacio generado directamente. Que nos vamos a usar de lo que es subespacio vectorial y de lo que es combinación lineal. Vamos. Voy a ponerlo acá. Subespacio como subespacio generado. Y entonces voy a decir lo que más o menos les dije antes. Un subespacio generado por un conjunto de vectores va a ser todas las posibles combinaciones lineales de esos vectores. Como pusimos justamente el ejemplito, es el subespacio S. Pero lo vamos a escribir con, digamos, la definición para luego poder trabajarlo. Vamos a decir, dado el conjunto, no sé, vamos a llamarle A, ¿no? Formado por los vectores B1, B2, Bn, que está incluido en B, no voy a poner que pueda ser igual. ¿Por qué? Porque dentro de B hay infinitos vectores, porque los espacios vectoriales o están formados por infinitos vectores, o solamente tienen uno, el nulo. Pero si tienen más de uno, si tienen el 2, 3, 4, tienen ya infinitos, porque todos los múltiplos del 2, 3, 4 tienen que estar. Es decir, el único espacio vectorial formado por finita cantidad de vectores es el espacio vectorial trivial, decimos nosotros, que es el formado por el nulo.
Porque el nulo sí, el nulo más el nulo me da el nulo. Cualquier escalar por el nulo me da el nulo. Entonces, el espacio vectorial formado solo por el nulo, ese es el único espacio vectorial con cantidad finita de vectores. Después, todos los espacios vectoriales tienen infinita cantidad de vectores. Entonces acá yo estoy diciendo que tengo solo n, no tengo infinitos, por ahora tengo n. Entonces tengo un conjunto finito formado por n vectores. Entonces voy a llamar gen de A, o sea, gen de B1, B2, Bn, al conjunto de todas las posibles combinaciones lineales. Gen de esto es un subespacio al subespacio, porque yo ya probé que era subespacio, ¿no es cierto? Las combinaciones lineales. Al subespacio formado, vamos a poner todas las palabras, formado por todas las combinaciones lineales de los vectores de A. Es decir, a ver, lo vamos a poner también con letras, con matemáticas. Voy a decir que gen de B1, B2, Bn son todos los vectores del espacio tales que a estos vectores los puedo escribir como alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2 más alfa n Bn para todo alfa 1, alfa 2, alfa n reales. Perdón, del cuerpo, porque no sé cuál era el cuerpo. Fíjense una gran cosa. El conjunto A es finito, pero el gen de A tiene infinitos, porque son las infinitas combinaciones lineales. Podríamos pensar en esto de los diagramas. Por ejemplo, el espacio vectorial B tiene cualquier cantidad de vectores. Infinito. Vamos a pensar que no estoy en el que tiene solo uno, que es el vector nulo. Vamos a pensar uno que tiene más de uno. Acá tengo el vector con todos infinitos vectores. Acá voy a tener alguno que es el conjunto A, que solo tiene finitos, el B1, el B2, el Bn. Solamente estos. El gen de A es mucho más grande, porque ahora sí, gen de A tiene infinitos, porque tiene a ellos más todas las combinaciones lineales que puede tener estos vectores, todas las infinitas. Esto es el gen de A. ¿Se entiende más o menos? A ver, vamos a hacer un juego. Voy a dejar de compartir para que que ustedes puedan hacer el juego que preparé para ustedes, que lo preparé por primera vez. No sé si me va a salir, pero va a ser lo siguiente. Yo les voy a poner un link que ustedes van a bajar, esperen que lo ponga, que lo busque, lo genere, al link, copy link. Yo les voy a poner en el chat un link. Ustedes este link lo van, ahora, me fijo ay, ¿qué pasa que no me deja? Siempre hay problemas. Pausar, tiki tiki, ¿por qué no me deja pegar? A ver si hago, ¿cómo era? Control C. Ay, empezamos mal porque no me deja pegar en el chat. A ver, voy de vuelta, si siempre pegué. Esto es porque estoy trabajando con Control una... V para pegar. ¿Cómo? Control C para V, copiar, puse Control V. control C, ahí está. Claro, estoy con una cuenta que no es la mía, después la tendré que manejar. Bueno, si abran en el celular todos este link. Los espero un rato. Tiki, a ver.
Dice que no está abierto. Dice que no está abierto, muy bien. Entonces ahora lo voy a abrir, voy a presentar. ¿A todo el mundo le dice no está abierto? Sí. Muy bien, entonces ahora voy a poner presentar. Y entonces ahí les tiene que aparecer algo, ¿o no? Sí, ya aparece. Aparece. Entonces ahora voy a poner Enter. ¿Y qué va a pasar? Les va a aparecer una pregunta, que ahora yo se las leo, pero ustedes la van a ver en el teléfono. Cada uno de estos animalitos, no, a ustedes no los están viendo, son uno de ustedes, me pone animalitos, no, y dibujitos. Bueno, yo voy a poner Enter ahora y les va a aparecer a ustedes una pregunta. Y van a tener que responder la respuesta correcta, y para eso van a tener 3 minutos. Así que vayan, agarren una hoja, un lápiz, ahí puse Enter, tienen que ver la pregunta. ¿La están viendo en el teléfono la pregunta? Sí, se ve. Dice, sea ese el gen de estos dos vectores, 1, 0, menos 1, 2, 1, 3. O sea, ese es el subespacio generado por esos dos. Y entonces les digo, hay 3 vectores, quiero saber cuál de estos 3, el A, el B o el C, pertenece al subespacio S. Háganlo, pongan la respuesta, que cuando se acaba el tiempo, todavía les quedan 2 minutos. Tienen que ver cuál de los 3, el A, el B o el C, pertenece al subespacio S. Hagan las cuentas y pongan la respuesta, que cuando se acaba el tiempo, me parece que ya cuando lo hagan cada uno, ya les va a decir a cada uno si lo hizo bien o lo hizo mal. Todavía queda 1 minuto y medio. Después me dicen si es mucho tiempo, si es poco tiempo, porque yo, qué sé yo. Les queda 1 minuto. ¿Qué tenía que hacer a ver cuando terminaban? Cuando poner Enter para que empiecen, o se acaba el tiempo, flechita. Les quedan 50 minutos. 50 minutos, 50 segundos. Y 40. 30 segundos. $19 segundos. 12 segundos. Parece, no sé, quizás es mucho tiempo el que les di, pero bueno, para que pudieran por primera vez. Bueno, a ver, voy a mirar los resultados. ¿Por qué no me lo, acá, no me los deja ver? No me deja ver los resultados. No sé qué pasó. Bueno, no importa. Cada uno, acá, 37 lo contestaron bien. 17 más 14, lo que serían 31, contestaron mal. 37 contestaron bien. Es decir, 68 lo contestaron. Muy bien. Y 37 bien. Bueno, bastante bien. ¿Lo entendieron? Me dicen, ¿era la B? Sí, era la B. Les dice si era la B o no, ¿no? Sí. Bueno, ¿les gustó? Para empezar, ahora seguimos, pero ¿les gustó? No, en realidad no te dice cuál es la correcta, te dice si contestaste bien o no o contestaste ok. mal. Ok, está bien. Solo me dijo que estaba bien, claro, muy bien, está bien. Entonces sí, la B es bien. Eso, qué lástima, ¿no? Estaría bueno que les dijeran. Porque el que puso A dice, la hice mal, pero no sabía cuál. ¿Cómo se hacía? Bueno, vamos a hacerlo ahora. Muy rapidito. Yo hice combinación lineal, exactamente. A ver, voy a hacerlo muy rápido esta vez. Después
van a ser para ejercitar, pero esta vez lo hice, comparto pantalla, y lo voy a hacer, claro que sí. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo cuáles eran, pero no importa, no me acuerdo cuáles eran los vectores. Ah, qué tonta. ¿Se los dicto? Dale. Ese Los generadores era son el ejercicio. 1, 0, menos 1. Ese era generado por 1, 0, menos 1. Y el 2, 1, 3. 2, 1, 3. Y entonces, lo que me decía era, si el vector B, ¿cuál era el B? Era el 3, 0, menos 1. 3, 0, menos 1. O El 3, 2, 7. 3, 2, 7. Y el C no lo sé. Ah, bueno, no importa, era otro, total, no. Tiki tiki, porque como bien te das 4, 2, cuenta. 4, creo. ¿Cuánto? ¿4, 2, 4, 4? 2, 4, creo. Muy bien. ¿4, 0, 4? 2. Ah, 2. 4, 2, 4. 4, 2, 4, muy bien. Este era el A. Entonces, ¿qué tengo que ver? Voy a decir, a ver, primero voy a decir, el A pertenece al vector B de A, qué sé yo, pertenece a ese, es el correcto, mejor dicho, voy a decir acá, ¿es correcto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir 3, 0, menos 1. Lo podré escribir como alfa por el 1, 0, menos 1, más beta por el 2, 1, 3, y tengo que ver si existen alfa y beta. Entonces me queda 3 igual a alfa más 2 beta. 0 igual a beta. Y menos 1 igual a menos alfa más 3 beta. ¿Existirán alfa y beta tales que? Y bueno, acá ya veo que beta tiene, si existe, tiene que valer 0. Lo pongo acá, por ejemplo, y entonces me queda que alfa si existe, tiene que valer 1. Con estos dos, voy acá y veo si me queda una coherencia, ¿no? 3 es igual a 1 más 0. No. Entonces, como no existen alfa y beta, entonces el 3, 0 menos 1 no pertenece a ese. No, este 3, 0 menos 1 no es combinación lineal de los vectores de S. No es combinación lineal de estos dos. Este conjuntito sería el A. S son todas las combinaciones lineales de A. Entonces, el 3, 0, menos 1 no está en S. En cambio, el 3, 2, 7 va a estar, me parece, porque era la respuesta correcta. 3, 2, 7. Alfa por el 1, 0, menos 1, más beta por el 2, 1, 3. Entonces, a ver, 3 tiene que ser igual a alfa más 2 beta. Yo acá puse uno fácil, que está ya como triangulado. Triangulado, en realidad, desacoplada las incógnitas, ¿no? Porque yo ya puedo con la segunda ecuación despejar beta. Muy buena para que no tardaran tanto tiempo. Yo ya con esta, si existe, beta tiene que valer 2. Esta ya la puedo poner acá abajo, qué sé yo. Y entonces me queda que 7 tiene que ser igual a menos alfa más 6. Y entonces el 6 pasa restando, me queda 1, me dice que si existe, alfa tiene que valer menos 1. Con estas dos cosas, me voy tuki acá arriba y veo si se cumple. 3 será igual a alfa, que es menos 1 más 4, sí. Entonces existen alfa y beta, entonces el 3, 2, 7, entonces el 3, 2, 7 pertenece a ese. Esta era la correcta. Ya ni seguían con la última, porque ¿para qué? Si ya les había puesto que había una sola. ¿Estamos? ¿Se entendió? Ay. Esto quiere decir subespacio generado. Es un concepto fundamental que tienen que entender. Al conjunto A, si yo digo que S está generado por A es un conjunto generador. Los vectores, la cantidad finita, es un conjunto generador
de S. A es un conjunto generador, se dice. Entonces, S es un subespacio formado por infinitos vectores que todos son combinaciones lineales de A. Y A es un conjunto finito que se llama generador porque me genera todos los de S. Bueno, sabemos que todos los espacios, lo escribo para que les quede, todos los espacios vectoriales que tienen conjuntos generadores finitos, a ver qué podemos decir, que tienen algún conjunto generador, que tienen, sí, conjunto generador, no importa, ahora vamos a ver por qué, generadores de finita cantidad de elementos, o sea, de finita cantidad de elementos, se llaman subespacios finitamente generados. Y vamos a, por ejemplo, vamos a buscar, que no lo había pensado, pero bueno, vamos a buscar un conjunto generador de un cierto subespacio. Vamos a empezar así, a ver, voy a decir S, esta vez vamos a poner polinomios. Van a ser polinomios P de lo mismo, R2 de X, que van a tener la forma P de X igual A sub 0 más A sub 1X más A sub 2X cuadrado, tales que A sub 0 menos A sub 1 o más A sub 1 es 0. Entonces les voy a pedir hallar, lo voy a hacer yo, ¿no? Acá me hubiera gustado tener otro Mentimeter, pero bueno, ya de a poquito voy a hacer mucho para que puedan ustedes trabajar. Yo quiero que ustedes trabajen, porque si no trabajan, se me duermen. Entonces, hallar un conjunto generador de S. Es decir, un conjunto de vectores a través del cual yo pueda, por combinaciones lineales, encontrar todos los demás de S. Y entonces lo que voy a hacer es buscar el formato genérico, ¿no? Yo sé que los vectores P que están en S son tales que P de X será igual a. De acá digo que A0, si yo conozco A1, A0 no puede ser cualquiera. O puedo hacer al revés, vamos a hacer al revés para empezar. Voy a decir que A1, obviamente podría haber puesto lo otro, ¿no? Que A1 es igual a menos A0. Es decir, los P de X van a tener A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Pero no van a ser cualquier cosa. Si yo A sub 0 la conozco, A sub 0 que sea cualquiera, pero A sub 1 ya no va a poder ser cualquiera. Entonces voy a escribir ese genérico, voy a decir A sub 0 más, y acá no voy a poner A sub 1, voy a decir menos A sub 0, porque no es cualquiera. Por X, ¿no? P pertenece a S. Más A sub 2, que acá no tengo ninguna propiedad sobre A sub 2, o sea que es cualquiera. Estos son los que están en S, ¿no? Todos los que tienen este formato. Entonces, fíjense que lo que voy a hacer es seguir diciendo los P que pertenecen a S son tales que a este P sub X lo voy a poder escribir como A sub 0 por 1 menos X, ¿no? Saco factor común A sub 0, que era cualquiera, más A sub 2 por, y acá voy a ponerlo entre paréntesis nada más que para que puedan, y esto voy a decir, acá tendría que haber dicho ya, para todo A sub 0, A sub 2 perteneciente a reales, ¿no? Todos los que tuvieran esta forma, para cualquier A sub 0,
sé que todos los que tenían esta forma cumplían la ecuación que me pedían. Bueno, acá, todos los que tienen esta forma, A sub 0 por este más A sub 2 por este, para todo A sub 0 y A sub 2, pertenecen a S. Entonces yo ya voy a poder decir que a S lo puedo generar a través de los vectores 1 menos X y X cuadrado. Estos dos, 1 menos X y X cuadrado, ambos son vectores que están en el espacio vectorial, ¿no? Podríamos decir Q de X, 1 menos X. R de X, X cuadrado. No le pongo el nombre, directamente digo cómo lo obtengo. Es 1 menos X, es el polinomio 1 menos X. Entonces ya sé que todos los que estén en S van a ser combinación lineal. Entonces acá busqué un conjunto generado, ¿no? Pero ahora fíjense, a ver si me pasa lo mismo, Tuki. Bueno, no. Fíjense que ahora, en cambio, voy a hacer una pavada, pero no fue un buen ejemplo el que elegí. Voy a hacer al revés, voy a despejar a 0 en función de A1. Lo voy a volver a hacer el ejercicio. Bueno, no, lo dejamos, lo dejamos. Acá, terminamos. Vamos a hacer otro, por ejemplo, uno sencillito. Otro ejemplo. S, que sean X1, X2, X3, de R3, tales que X1 más X2 menos X3 igual a 0. ¿No? Bueno, vamos a lo mismo. Voy a decir el vector B, vamos a poner así, directamente B, ay, me equivoqué. B pertenece a S, entonces B tiene la forma y voy a despejar, por ejemplo, de acá que X1 sea X3 menos X2, ¿no? Entonces, donde diga X1, en vez de poner X1, voy a poner X3 menos X2. Luego, X2 es cualquiera y X3 es cualquiera, ¿no? Solamente debe cumplir esta fórmula. Entonces, bueno, que si yo elijo X2 y X3 como cualquier cosa, X1 sale de acá. Muy bien, esto para todo X2, X3 reales. Muy bien. Entonces, ahora digo, en realidad, a estos B lo puedo escribir como, por ejemplo, X3 por el 1, 0, 1, más X2 por menos 1, 1, 0, para todo X2, X3, perteneciente a R. Entonces yo ya acá vi que todos los B que pertenecen a S se pueden escribir de esta manera, o sea, son combinaciones lineales del 1, 0, 1 y del menos 1, 1, 0. Entonces yo ya puedo asegurar que S está generado, bueno, gen, por esos dos, 1, 0, 1 y menos 1, 1, 0. O sea, acá encontré un conjunto de generadores para S. Pero yo digo, fíjense qué hubiera pasado si a mí se me ocurría, en vez de despejar X1, despejar X3. Entonces vuelvo a hacerlo, acá voy a poner, vuelvo a hacerlo, vuelvo. ¿Está bien escrito? Vuelvo, sí. A hacerlo, despejando otra, porque puede pasar. Cada uno va a despejar cualquier cosa, ¿no? Vuelvo a hacerlo despejando X3. Entonces, ¿qué me quedaba? Que X3 tenía que ser igual, si no me equivoco, a X1 más X2. A ver si no me equivoco. ¿No? Despejo de acá X3, sí, X1 más X2. Muy bien. Entonces voy a decir que los B que pertenecen a S son tales que B es igual a X1 que sea cualquiera, X2 que sea cualquiera, y X3 ya no es cualquiera, es X1 más X2. Y a esto los puedo poner como X1 por, hago todo junto, ¿no?
1, 0, 1, más x2 por 0, 1, 1. Para todo x1, x2, real. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que acá encontré otro conjunto de generadores, ¿no? Porque estos dos también me generan todos los de B. Entonces, S generado por 1, 0, 1 y 0, 1, 1. Es decir, el mismo subespacio tiene muchos conjuntos de generadores, ¿eh? El mismo subespacio tiene infinitos en realidad, pero vamos a poner muchos, porque la palabra muchos involucra todo. Muchos conjuntos de generadores. Entonces, ¿cómo me doy cuenta, generadores? ¿Cómo me doy cuenta si dos subespacios que tienen distinto conjunto de generadores son el mismo o no? Digo, y esto es importante. Si me bancan, ¿se bancan un ratito más? Ay, me fui. Ahí. ¿Me soportan un ratito más? Que quiero hacer algo importante. Bueno, un poquito más que demuestra una cosa que va a ser pesada, desde ya se los digo, va a ser densa, pero me parece que es súper importante. Así que bueno, aguanten, ahí me dicen que sí, todos, que son muy buenos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner dos subespacios que tienen distinto conjunto de generador. A ver, esperen, vamos a ver qué voy a hacer. Voy a decir S1 generado por B1, B2. Y voy en principio a decir S2 generado por U1, U2. Y entonces quiero demostrar que, sí, voy a demostrar que si el conjunto B1, B2 pertenece, el conjunto finito, estos dos elementitos nada más, pertenecen a S2, o sea, si el conjunto de generadores de S1 pertenece a S2 y el conjunto de generadores de S2, perdón, pertenece, no, está incluido, acá me equivoqué, fiero, ¿no? Está incluido en S2. Y el conjunto de generadores de S2 está incluido en S1, si pasan esas dos cosas, es decir, si yo veo que los dos de acá están dentro de S2, o sea, son combinación lineal de los U, y después veo que estos dos U son combinación lineal de los de S1, entonces esto me va a indicar que S1 es el mismo subespacio que S2. Esto es muy importante porque yo de entrada no lo veo. Yo veo que está generado por estos dos y S2 generado por otros dos distintos. Entonces, en principio puedo pensar que son distintos subespacios, porque yo no estoy viendo los infinitos vectores que están en S1 y los infinitos que están en S2. Solo estoy viendo dos que los generan. Pero bueno, como hay infinitos, capaz que son los mismos infinitos. ¿Se entiende qué es lo que estoy queriendo demostrar? Que si los dos de acá están dentro de S2, o sea, son combinación lineal de los U, y los dos vectorcitos, solo ellos dos U, son combinación lineal de los B, los subespacios son los mismos. Eso es lo que quiero demostrar. Que es muy importante para darme cuenta, acá tendría que haber dicho, si estos dos están acá dentro de los generados, y estos dos están acá dentro, bueno, yo aunque no me lo hubieran dado de entrada estos dos conjuntos, hubiera dicho, no, pero este es el mismo subespacio. Porque demuestro que estos dos
se generan con estos dos, ¿no? Bueno, el 1, 0, 1 está a la vista que se genera, porque está acá, es 1 por este más 0 por este. Bueno, tendría que demostrar que el menos 1, 1, 0 se genera con estos dos. Habría que buscar el alfa y el beta. Y luego al revés, estos dos se generan con este, o sea, el 1, 0, 1 se generan con este. 1 por el primero, más algo más 0 por el segundo. Y luego que el 0, 1, menos 1 se generan con estos dos. Algo por esto más algo por esto. Si yo llego a esa conclusión, digo, pero entonces el generado por estos dos es lo mismo que el generado por estos dos. Que en este caso sabíamos que era el mismo. Pero bueno, supongan que yo no sabía. Entonces, bueno, tengo que demostrar que cumpliéndose que los dos de acá se generan con los de ese 2 y los de ese 2, bueno. Ahora, para demostrar que dos subespacios son iguales, siempre hay que hacer lo siguiente. Voy a decir, S1 es igual a S2, sí, solo si esto es para cualquier conjunto, para cualquiera dos subespacios. La demostración de que dos subespacios son iguales es que S1 esté incluido, o sea, igual en S2, y que S2 esté incluido, o sea, igual en S1. Esta es la manera de demostrar la igualdad de subespacios, la doble inclusión. Una manera, ¿no? Hay otras, pero esto es una manera que es la que voy a usar ahora y muy cómoda. O sea, si uno está incluido en el otro y el otro incluido en el uno, son el mismo, son iguales. Entonces voy a tratar yo quiero demostrar la igualdad de S1 y S2. Entonces lo primero que voy a hacer es ver S1 incluido en S2. Voy a preguntarme primero. S1, ¿está incluido en S2? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que agarrar un vector cualquiera, B, que pertenezca a S1, y ver, ¿no?, si también pertenece a S2. Eso será que está incluido, ¿no? Porque si yo quiero pensar que si esto es S2, que S1 esté incluido, ¿qué quiere decir? Que cualquier B que yo tome de S1 también está en S2. B pertenece a S1, entonces el B tiene que pertenecer a S2. Si no puedo demostrar esto, no puedo demostrar esta inclusión. O sea, agarrar cualquierita del S1 y llegar a la conclusión de que también es de S2. Entonces, si todos los de S1 están en S2, porque al decir cualquiera, podríamos decir acá, para todo, entonces, si todos los de S1 están en S2, es porque S1 está incluido en S2. Entonces voy a agarrar cualquiera de S1. Cualquiera de S1 lo puedo escribir como B es igual a, voy a decir, B pertenece a S1. Entonces B es, vamos a decir, alfa 1 por B1 más alfa 2 por B2, ¿no? Muy bien. Ahora, yo voy a decir que el conjunto B1, B2 está incluido en S2. Entonces, yo sé que el conjunto B1, B2 está incluido en S2. Entonces quiero demostrar que todo el subespacio S1 está incluido en S2. Es lo que les dije. Voy a demostrar, bueno, lo hice al revés, que si B1, B2, bueno, no, está bien, voy a demostrar esto. Si B1, B2 está incluido en S2, y después que U1, U2 está incluido en S1, se cumple la igualdad. Yo lo primero que voy a hacer es voy a mostrar que si B1 y B2 están incluidos en S2, entonces todo S1 está incluido en S2. O sea, si B1 está dentro de S2 y B2 está dentro de S2, todo S1 está dentro de S2. Y después al revés. Entonces B1 pertenece a S1, B1 es esto. Pero digo, aseguro que B1, B2 está incluido en S2, ¿no? Entonces yo ya sé que B1 será de la forma, no sé, le voy a llamar beta 1 por U1 más beta 2 por U2. Y B2 lo mismo,
voy a poder decir, no sé, gamma 1 por U1 más gamma 2 por U2. Porque si B1 y B2 están en S2, tanto B1 como B2 son combinación lineal de los de S2, ¿no? Pero entonces vuelvo y digo, entonces el B que pertenecía a S1 es tal que al B lo puedo escribir como alfa 1 por, donde dice B1 pongo todo esto, beta 1 por 1 más beta 2 por U2, más alfa 2 por, ¿no? Más alfa 2 por gamma 1 por U1 más gamma 2 por U2. Entonces, ahora puedo decir, bueno, acá hago todas las distributivas, y fíjense que llego a la conclusión que este B me va a quedar como alfa 1, beta 1 más alfa 2, gamma 1 por U1. Hice todas las cuentas rápidas, ¿no? Y ahora, alfa 1 por beta 2 más alfa 2 por gamma 2, alfa 2 por gamma 2, U2. Y entonces, ¿qué me está queriendo decir? Que entonces B pertenece a S2, porque es combinación lineal de estos dos vectores. Estos son cualquier números que pertenecen a reales, ¿no? Porque si tengo multiplicaciones, sumas que pertenecen a reales. Entonces B pertenece a S2. Y entonces, como yo había puesto cualquier B que estaba en S1, con la condición de que B1 y B2 pertenezcan a S2, yo ya sé que ese B, todos los B, si B1 y B2 pertenecen a S2, todos los demás B están en S2, es decir, que S1 está incluido en S2. Y ahora los dejo para ustedes, eso sí, demostrar que, tengo que demostrar la otra, ¿no? Tengo que demostrar que S2 estará incluido en S1. Es decir, que yo voy a agarrar algún vector U, voy a decir, que pertenezca a S2. Pero voy a saber que los vectores de U2 y U1, estos dos están en S1. Solo estos dos están en S1. Y entonces quiero saber si todos los demás están en S1. Es decir, fíjense, yo a este U lo voy a poder escribir como alfa por U1 más beta por U2. Pero yo sé que U1, no sé, es K1 por B1 más K2 por B2, porque U1 está en S1. Y lo mismo, U2, no sé, R1 por B1 más R2 por B2. Entonces, cualquier U que esté en S2 era combinación lineal de los de S2, ¿no es cierto? Y bueno, pero entonces ahora, ¿no? Digo, U que pertenece a S2, U era combinación de ellos, pero entonces ese U es alfa por K por B1, K1 por B1 más K2 por B2, más beta por R1 por B1 más R2 por B2. Entonces, ¿no? Bueno, esto lo puedo reescribir, que este U es alfa por K1 más beta por R1 por B1 más alfa por K2 más beta por R2 por B2. Esto es cualquier número real. Y este, bueno, perdón, pero no sé si dije real. Vamos a suponer que estoy en cuerpo real, pero podría haber estado en cualquier cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que U pertenece a S2, porque estoy escribiendo, a S1, perdón, porque estoy escribiéndolo como combinación lineal de los vectores de S1. ¿No es cierto? U pertenece a S1. Entonces, con el solo hecho de decir que U2 y 1 estén adentro de S1,
o sea, U2 y 1 pertenezcan a S1, puedo decir que cualquier otro de S2 pertenece a S1. Entonces me está quedando que S2 está incluido o es igual a S1. Como ya tengo las dos inclusiones, llego a la conclusión de que S2 es igual a S1. ¿Se entendió? Les voy a dejar un ejercicio de tarea. Y lo van a hacer y la próxima lo vemos. Sea S igual generado por 1 más X y X cuadrado. Bueno, esto está incluido en el espacio vectorial R2X. Y T está generado por, vamos a poner 1 más X menos X cuadrado, coma, qué sé yo, bueno, menos 1 menos X. Y entonces, la pregunta va a ser, ¿S es igual a T? Esto es lo que quiero que contesten. Si el subespacio S es igual al subespacio T. Van a tener que hacer lo que vimos antes. Acá había un error cuando dije R, vamos a ponerlo como corresponde, vamos a decir K, porque ¿quién dijo que eran reales? Yo no había dicho cuál era el espacio vectorial. Entonces vamos a ponerlo bien, porque después el que solo lee el apunte no va a entender de dónde salió que fuera reales. No me gusta mucho que solo lean el apunte, porque seguro que me debo estar equivocando en cositas. ¿Vieron que uno siempre se equivoca en cositas? Vamos a decir incluidos en B sub K. Incluido, y esté incluido en B sub K. ¿No? Son dos subespacios del espacio vectorial B incluido en B sub K, que no sabemos cuál es. Entonces los escalares son todos de K. Entonces acá vamos a borrar y vamos a decir K. Muy bien. Pertenece acá. Muy bien. Bueno, voy a dejar de compartir. Así los miro. Voy a hacer por PDF porque si no me olvido. Muy bien. Voy a dejar de presentar. De grabar, digo.